En este problema nos piden construir tres circunferencias tangentes entre sí y a dos lados de este triángulo equilátero en el que todos sus lados miden 60 grados. Nos piden algo como esto que estoy planteando aquí en el esquema este. Una circunferencia de aquí, tangente a dos lados, otra será tangente a los dos lados también y entre sí en un punto de tangencia, y otra aquí arriba que será tangente también a dos lados y tangente a las otras dos. Es decir, tres circunferencias tangentes entre sí y tangentes a los lados de un triángulo equilátero que ya nos lo dan aquí dibujado. Bien, analizando este problema tenemos que ir a fundamentos, a trazados básicos, es decir, cuál es el lugar geométrico posible para que una circunferencia sea tangente a dos rectas. Estará en la bisectriz, lógicamente. Si nosotros tenemos aquí dos rectas, la circunferencia que sea tangente a estas dos rectas tiene que estar en algún lugar de la bisectriz. Concentro en algún lugar, ya que esta distancia medida en perpendicular es la misma que esta en perpendicular también. Pinchando aquí podremos hacer una circunferencia que sea tangente a las dos rectas y que tenga igual radio, ya que, o sea, esto mide igual que esto. Es decir, la distancia será la misma, por lo tanto podremos trazar la circunferencia. Así hay infinitas. Si cogemos otro punto cualquiera de la bisectriz, este por ejemplo, y hacemos lo mismo, se vuelve a trazar otra circunferencia más grande, pero otra que también será tangente a las dos rectas. Luego sabemos que el lugar de los centros tienen que estar en las bisectrices de los ángulos, bisectriz de este y de este. Y si analizamos, porque nos falta algún dato más, es decir, podemos saber que está en la bisectriz, pero ¿a qué altura de la bisectriz? Aquí, 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 ¿a qué altura? El otro dato nos lo da si analizamos el problema viendo que si las circunferencias tienen el mismo radio las tres, porque nos lo han dicho en el enunciado, tres circunferencias de igual radio, tangentes entre sí y a los lados del triángulo equilátero, si tienen igual radio, este punto, el punto de tangencia, estará en el punto medio del lado. Es decir, estará en una perpendicular que pase por el punto medio de cada lado. Es decir, por el punto medio de aquí, punto medio de aquí y el punto medio de allí. Entonces, claro, si trazamos aquí esta recta, resulta que si esta circunferencia es tangente a estas dos rectas y por lo tanto sabemos, lo hago con un color, sabemos que estará en la bisectriz, su centro, en algún lugar de la bisectriz. Y sabemos también que esta circunferencia es tangente a otras dos rectas que son el lado de abajo y a esta recta por aquí que pasa por el punto medio. Sabemos que tiene que ser también, que tiene que estar localizado su centro en algún lugar de la bisectriz de este ángulo. Entonces, donde se corten las dos bisectrices, la de este ángulo de aquí y la de este ángulo de aquí, delimitado por esta línea perpendicular al lado de abajo, a la base del triángulo, donde se corten esas dos bisectrices, será el centro de la circunferencia, que luego ya al otro lado lo podemos llevar por simetría o pues ya se puede llevar de diferentes maneras, o cogiendo la distancia desde aquí hasta ahí y llevándola desde el vértice hacia ahí. Se puede ya trasladar de diferentes maneras, pero la idea era que si tiene que ser tangente a estos dos lados estará en su bisectriz, y si tienen igual radio las dos circunferencias estará por aquí pasará una recta perpendicular al lado y esta circunferencia será tangente, como decía, también a esta recta. Por lo tanto, la bisectriz de este ángulo, donde se corten las dos bisectrices, será el centro. Pues vamos a proceder. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, localizar, por ejemplo, una bisectriz, esta. Hay que ser muy preciso, si no, en tangencias, si no ser muy preciso, luego las tangentes no salen bien, salen con imprecisiones. Ahí tenemos una bisectriz que nos va a determinar en algún lugar de la bisectriz estará el centro de esa circunferencia. Lo trazamos también la bisectriz de esta otra circunferencia. De este otro vértice, quería decir. Y ahora lo último que nos queda, que es el de arriba. Trazamos otra bisectriz. Estoy haciendo los arcos fuera del triángulo, los arcos de las bisectrices, para que no molesten al trazado interior, para que se vea mejor. Entonces, por eso los estoy haciendo que salgan fuera. Bien, ahora ya tenemos que unir
los vértices con cada uno de los puntos, intentar siendo lo más preciso posible. Y el vértice superior con el punto de abajo. Aquí nos hemos movido. Y es ser muy preciso en tangencia. Si no, los puntos de tangencia y los centros no salen bien. Bien, repasamos un poco esto. Y bueno, aquí ya tenemos las tres bisectrices. En algún lugar de estas bisectrices estarán los centros, como decía. Ahora lo que nos falta es hacer la bisectriz de alguno de estos ángulos. Yo aquí en el ejemplo lo he hecho de este, podríamos hacerlo de este también, o de este. Yo lo voy a hacer igual que en el ejemplo en la parte derecha. La bisectriz de este ángulo, que en realidad será un ángulo de 45 grados, ya que vemos que aquí hay un ángulo recto. Entre esto que es la altura del triángulo y el lado, hay un ángulo recto. La bisectriz formará 45 grados. Bien, marcamos el punto y lo unimos con el extremo, con el vértice. Bien, ahora esta bisectriz que acaba de hacer este ángulo, vemos que se corta con la otra bisectriz en este punto. Entonces trazamos la perpendicular, porque los puntos de tangencia, siempre en tangencia, siempre tengamos una recta y una circunferencia tangente a la recta, el centro de la circunferencia formará 90 grados con la recta a la que es tangente la circunferencia, es decir, habrá 90 grados. Luego, si este es el centro, el punto de tangencia de la circunferencia, de esta circunferencia que quiero trazar, estará en la perpendicular, como eso es un principio básico de tangencia, estará en la perpendicular del centro al lado, es decir, el punto de tangencia, me he movido, el punto de tangencia estará en la perpendicular. Ahí, justo ahí. Y ese a su vez será el radio, siempre el radio del centro al punto de tangencia, siempre que estemos trazando circunferencia. Vemos que sale bien, sí. Bueno, y esto es una solución, es tangente a dos lados y a la recta central, que nos deja el espacio justo para trazar aquí la otra. El otro centro se puede llevar de muchas maneras. Podemos trazar, doy aquí alguna idea, podemos trazar, localizar este centro una paralela, por ejemplo, una paralela al lado, ya que los dos centros están a la misma altura. Trazo por aquí, intentando ser lo más preciso posible, una paralela. Ahí está el centro. Otra opción, ese será el centro, lo podemos nombrar, o 1 o 2. Otra opción es, por ejemplo, llevarte esta distancia que hay del vértice hasta el centro, te la llevas de aquí hasta el centro. Sería otra opción de hacerlo. Intentar siendo siempre preciso, lo más preciso posible. Y hacer eso ahí, por ejemplo. En el de arriba. Me lo voy a llevar así. Y bueno, ya simplemente pinchar aquí. Apertura hasta el punto de tangencia. Este es un punto de tangencia de la circunferencia. Este es el otro. Este es otro T2, lo voy a llamar. Pinchamos del centro a un punto de tangencia y debe de salir. Y si hacemos lo mismo con el otro centro, que lo hemos localizado aquí, O3, siempre el radio, o podemos tomar un radio de esta circunferencia, o como estoy diciendo, si trazamos una perpendicular del centro a algún lado opuesto, también nos da el... Es decir, si trazo una perpendicular del centro al lado contrario, ese será el radio y este el punto de tangencia.
vemos que sale, ¿sí? Tangente. Ahora nos faltaría calcular todos los puntos de tangencia, que los voy a localizar usando un color para que se vea bien cómo los hemos localizado. Entonces voy a coger este color naranja y desde cada centro vamos a trazar perpendiculares a los lados opuestos, es decir, desde este centro perpendicular. Aquí habría otro punto de tangencia en la perpendicular al otro lado. Aquí, ahora los nombramos todos. Este sería el que ya he localizado para saber el radio. Lo repaso. Otro estaría aquí, en todas las rectas. Aquí otro que ya lo marqué, lo repaso. Estos también los marqué los dos, los repaso. Y bueno, ahora ya los vamos a nombrar. Los vamos a nombrar. Aquí estará T, que se marca con una pequeña raya para que se vea bien. Para que se vea bien dónde está el punto de tangencia, se le hace una pequeña raya a unos 45 grados. Este voy a nombrar T4, T5, este lo nombré ya como T3, T6, T7. Bueno, y aquí hay otro fundamento que tenemos que aplicar, otro fundamento de tangencia. Si yo tengo aquí circunferencias que son tangentes entre ellas, si yo tengo una circunferencia que es tangente a otra circunferencia, aquí está un centro de una y el centro de la otra, el punto de tangencia estará siempre en la línea que une los centros. Principio básico de tangencia. Entonces, aquí el punto de tangencia estará en la línea que une centros, donde se corten las dos circunferencias, es decir, ahí. Ese será T8, y al unir este centro con este, ahí estará T9, y aquí, que ya lo había nombrado antes, punto donde se cortan, este ya lo nombré antes como T2. Pues esos serían todos los puntos de tangencia, tanto con los lados como entre ellas. Aquí lo hemos explicado, principio básico de tangencias, entre una circunferencia y una recta, y entre dos circunferencias entre sí en la línea que une los centros. Bueno, pues esta es la forma de resolver este ejercicio en el que nos pedían construir o determinar tres circunferencias de igual radio, tangentes entre sí y a dos lados de un triángulo equilátero.